Si estás pensando en adquirir una consola de nueva generación de Xbox, es muy probable que te hayas preguntado qué diferencia hay entre ambas. Existen muchos vídeos hablando de las diferencias técnicas, que si cuántas teraflops tiene una, que si cuántos teraflops tiene otra, pero casi nadie comenta la diferencia real en la experiencia del jugador entre ambas consolas. Por ello, en este vídeo te mostraré todo lo que necesitas saber para tomar una decisión acertada y disfrutar al máximo de tu experiencia de juego. Desde jugar en una televisión a 4K hasta la velocidad de carga de los juegos. Te lo cuento todo ahora mismo, así que prepárate para descubrir lo que Xbox Series X y Xbox Series S tienen para ofrecer. Yo soy Kengo y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal sobre Xbox, así que dicho esto, vamos a darle caña al mono. Como he dicho al principio del vídeo, vamos a enfocarnos en la diferencia entre jugar con una Serie X y una Series S, pero en experiencia de jugador. Puede que diga algunos datos técnicos como base, pero casi todo estará enfocado en eso, en la experiencia. Primero empecemos a comparar la velocidad de encendido entre ambas consolas y por ello fue que las apagué directamente desde el menú, ¿de acuerdo? Así que aquí, decir que ambas consolas son muy rápidas si las comparamos con la anterior generación de consolas. Vamos, es un salto grandísimo. Sin embargo, aquí la Serie X fue más rápida en llegar al menú principal, pero por unos segunditos. Yo pienso que una de las mejores cosas de esta generación de consolas, no solo ya hablando de Xbox, sino también de PlayStation, es sin duda la velocidad de carga del disco duro. Y ahora volvamos a ver cómo se comportan ambas consolas, pero esta vez la velocidad de carga al entrar en un juego, no al menú del juego, ¿vale? No al menú del juego, sino que ya listo para jugar, ¿vale? Como veis, estoy entrando al juego Resident Evil 4 Remake y, por cierto, para los nuevos que vengan por aquí, en el canal también hago videoanálisis y comparativas, ¿vale? Así que en caso de que os interese ver más contenido podéis suscribiros. Y bueno, una vez cargado, la diferencia es ínfima. Quizás Series S es unos segundos más rápida, pero es debido más que nada que Series X tiene que cargar más texturas, ¿no? Por tener una mayor resolución en los juegos. Pero en norma general, ambas consolas van muy rápido. Ahora pasemos al Quick Resume, que es una de las funciones más espectaculares, señores, que tienen ambas consolas de Microsoft. No sabría decirte la razón, pero creo que Microsoft ha mejorado la velocidad del Quick Resume, porque este juego tarda entre 2 y 3 segundos en iniciarse. Es una brutalidad, señores. Solo con esto ya merece la pena cambiar de una Xbox One S o One X, puesto que la velocidad de carga es increíble y se nota muchísimo. Ahora probaremos cómo se comportan ambas consolas en una televisión a 4K de 43 pulgadas, ¿vale? Mi televisión es de marca Hisense y pondré el modelo por aquí por si os interesa ver las especificaciones de este. Y bueno, es básicamente una televisión a 4K normal de 60 Hz, HDMI 2.0 con HDR10, Dolby Vision y tiene también modo gaming que, quieras que no, se nota bastante porque apenas hay lag, ¿no? Input lag. Y bueno, por lo que seguramente es una televisión muy similar a lo que la mayoría de ustedes podéis tener por casa. Y bueno, Serie S aquí usa el rescalado 4K y aunque está muy bien conseguido y se puede disfrutar de una calidad de imagen muy buena, es cierto que, bueno, Serie X tiene una mejor resolución y nitidez, puesto que es una consola preparada para el 4K, mientras que Serie S es más para resoluciones inferiores a 1440p, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando juegas lejos no hay una diferencia grandísima, pero es cierto que ya cuando sí te acercas al monitor, bueno, a la televisión en este caso, sí que puedes ver la diferencia de nitidez y Serie X gana por goleada. Aunque Serie S
la verdad, se defiende muy bien. En cuanto al ruido que desprenden, ambas consolas son una auténtica locura en cuanto a lo silenciosas que son. Pero si tengo que elegir la más silenciosa entre ambas, yo diría que es la serie S. Aunque os dejo aquí un clip de ambas para que saquéis vuestras propias conclusiones. Ahora pasemos al consumo eléctrico, y es algo que no se suele hablar en estas comparativas, pero que en realidad, leyendo ya los comentarios de la comunidad, es un tema bastante importante. Y como estamos comparando en cuanto a experiencia de usuario, creo que es lógico que lo añada en esta comparativa. Bien, teniendo en cuenta que ambas consolas tienen muy buena eficiencia energética, teniendo en cuenta el apartado gráfico que disfrutamos, Series X oscila entre 60 vatios en bajo rendimiento a 200 vatios en alto rendimiento. Nada mal, comparado con un PC Gaming. Está muy bien, ¿vale? Que el PC Gaming puede ser el doble o incluso a veces el triple, ¿vale? En cambio, Series S oscila entre 50 vatios en bajo rendimiento y 95 vatios en alto rendimiento. Es decir, menos de la mitad que Series X. Por supuesto, esto es debido a que Series S pues tiene una carga gráfica mucho menor que Series X, pero igualmente, chavales, de verdad, la Series S consume muy poquito. En cuanto al rendimiento de los juegos, es evidente que Series X es mejor, ¿vale? Aunque yo que tengo ambas consolas, cuando tengo que hacer las comparativas, que por cierto te dejo aquí la última, ¿vale? Para que le eche un vistazo. La diferencia más grande que he notado es cuando pongo ambas en modo rendimiento. Pero no en modo rendimiento en cuanto a frames por segundo, ¿vale? Porque ambas funcionan a 60 FPS. El problema es el tema de la nitidez, ¿de acuerdo? Porque por lógica tiene que bajar la resolución y ahí sí que se nota bastante la diferencia. En cambio, si jugamos en modo calidad, que normalmente los juegos van entre 30, 45 FPS más o menos ahí, pues ambas versiones son muy similares. Seguro que estarás viendo ahora mismo un vídeo de un clip de una comparativa de Resident Evil 4 y puedes ver que en rendimiento ambas consolas son bastante similares, ¿vale? De hecho, en esta es en modo calidad, ¿de acuerdo? Pero claro, esto siempre dependerá del desarrollador que haga el juego y quiera optimizar en condiciones para Xbox Series S. Y antes de empezar con cosas que debes de tener en cuenta a la hora de elegir una Serie S o Serie X, me gustaría hablaros de nuestro sponsor, Eneba. Eneba es una tienda de códigos digitales totalmente fiable, ya que los códigos vienen directamente de proveedores oficiales y siempre tienen muy buenas ofertas, de verdad. Además, tienen un marketplace donde podéis vender y comprar productos de otros vendedores particulares y si sabéis buscar, hay muy buenas ofertas y además tienes la garantía de Eneba de que todo es legal y cada oferta está revisada y verificada por un trabajador de Eneba para que no haya ningún tipo de problema. Así que dicho esto, vamos a continuar con el vídeo, cracks. Aparte de todo lo que ya hemos comentado, hay tres cosas que deberíamos comentar para tener una comparativa bastante completa. El primero de ellos es el tema de los discos, ¿vale? Como ya sabéis, Series S es una consola totalmente digital, mientras que Series X sí lleva lector de CDs. Esto puede echar atrás a más de uno por el tema del coleccionismo o porque le gusta comprar juegos de segunda mano, puesto que puede haber muy buenas ofertas en ese mercado. En cambio, si eres como yo, que ya hiciste el paso a digital hace bastante tiempo, igual la falta de lector no es muy importante para ti, por ello es algo que necesitas tener en cuenta, o sea, tener en cuenta a ti mismo a la hora de elegir entre ambas consolas. Igualmente el tema de la retrocompatibilidad, y aquí también entra el tema del lector de discos, ¿vale? Si venías de una Xbox One y tienes muchos juegos en discos, igual necesitarás considerar mejor una Series X.
puesto que en Series S pues no podrá usarlos a no ser que sean juegos digitales. En cuanto al rendimiento, la retrocompatibilidad de Series S está basada en la Xbox One S, mientras que la retrocompatibilidad de Series X está basada en One X. Por ello, hay juegos como el Red Dead Redemption 2 que hay una gran diferencia entre ambas versiones, pero hay otros juegos como puede ser el Doom o el Rise of Rome que la diferencia es muy poca. Por lo tanto, ya dependerá de tu caso personal. Y por último tenemos uno de los puntos importantes y es el tema de la capacidad de almacenamiento. Serie S tiene una capacidad de 512 GB, mientras que Serie X tiene de 1 TB. Es cierto que los juegos de Serie S son menos pesados y hay opciones de poder instalar y desinstalar partes de un juego, como por ejemplo puedes instalar el último Call of Duty y si solamente te interesa el multijugador, pues solamente instala eso y no tienes que instalar también la campaña o el Warzone, por ejemplo, ¿vale? Así que esto ayudaría a optimizar más el almacenamiento de la consola. Por ejemplo, tengo 3 juegos instalados y son bastante pesados y aún me queda el 55% de capacidad. Aunque es cierto que suelo usar un disco duro externo de 2 TB para instalar los juegos de Xbox One y almacenar juegos de Xbox Series S para no volver a descargarlos de nuevo. Puesto que pasar un juego entre la memoria interna de la consola al disco duro externo puede tardar unos minutos, mientras que descargarte el juego, ¿de acuerdo? Pues ya depende de tu conexión a internet, pues puede tardar entre 1 hora u horas, ¿vale? O mucho tiempo. Así que en este aspecto, pues sí que merece la pena tener almacenado todos esos juegos en un disco duro. Por el otro lado, Serie X no tiene ningún problema y como puedes ver tengo varios juegos instalados e igualmente me sobra bastante. Por ello, es algo que también tienes que tener en cuenta. Y ahora pasemos a las conclusiones y lo resumiré de la manera más sencilla. Si eres una persona que siempre necesita jugar a 60 FPS y que la versión del juego, gráficamente hablando, siempre necesita que sea la mejor y además también eres coleccionista, pues no hay duda que tienes que elegir una Series X. En cambio, no eres un entusiasta de lo gráfico, a veces no te importa jugar a 30 FPS, solo juegas a juegos digitales y tienes encima también un presupuesto ajustado, sin duda tienes que elegir una Xbox Series S. Igualmente, elija la que elija, tendrá una experiencia increíble. Y si ya le sumamos la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate, que por cierto es totalmente opcional, ¿vale? Que no es obligatorio, es totalmente opcional, puedes comprar juegos aparte, que no hay problema, pero que es un gran añadido, pues tienes consola y juegos para rato. Así que eso es todo por hoy, cracks. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, tanto como yo. Si te gustó lo que viste y quieres seguir viendo más contenido interesante y divertido como este, pues no dudes en suscribirte a mi canal. De esta forma podrás estar al tanto de todos mis vídeos y no te perderás nada de lo que tengo preparado para ti. Prometo traerte más contenido de comparativa, análisis, consejo, etcétera, etcétera, para que saques todo el potencial de tu consola Xbox. Así que, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y no te pierdas nada de lo que tengo para ofrecer. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!